En el primer bloque de hoy queremos retomar uno de los temas que siempre, cada tanto, traemos acá a la mesa y que tiene que ver con el mundo, con el ecosistema emprendedor argentino, que, como sabemos, tiene 11 unicornios en la Argentina, 11 empresas que valen más de $1.000 millones. Un registro que pocos países de América Latina tienen, y que siempre es difícil entender, desentrañar los mecanismos que hay dentro del del ecosistema emprendedor, por qué se logra eso y por qué hay tantos emprendimientos. Se dice, y hay una estadística, que aproximadamente entre el 8 y el 12% de la población económicamente activa argentina tiene algún emprendimiento. Desde un parripollo hasta un kiosco, hasta pasando por una empresa que en el futuro puede ser un global. Para desentrañar esto, queríamos conversar con alguien que tiene quizás una mirada distinta, desde la herramienta de capacitación, pero una mirada distinta de lo que tiene que ver con los fondos de inversión, ¿no? O sea, que los fondos de inversión tienen como esa mirada especulativa, netamente especulativa, y en el caso de quien vamos a hablar ahora, tiene una mirada un poquito, si se quiere, permítanme, y ahora vamos a ver si lo corregimos, más humanista. Estamos en comunicación con Francisco Santolo vía Zoom, que él es CEO de Scalable, que es justamente una plataforma de capacitación para emprendedores. Francisco, muy buenas tardes, bienvenidos a Funky Business. Vivi Lupi, Cani Martínez y Leandro Africano, te saludamos. Hola Vivi, Cari, gracias Lea por la invitación. Un placer. Faltaba más. Al contrario, el placer es nuestro. Bueno, contanos un poco cuál es la mirada y la visión que tienen ustedes y contanos qué es Scalable, como para entender cuál va a ser tu punto de vista sobre el ecosistema emprendedor. Bien, nosotros empezamos en 2016 acá en Buenos Aires como una empresa de capacitación, muy orientados a descubrir que desde el inicio de los 2000 las metodologías emprendedoras y de negocios cambiaban radicalmente, y una de las cosas que me llamó más la atención en ese momento, hoy estamos trabajando capacitando más de 50 países, hicimos capacitaciones presenciales en más de 20 y nos incorporamos como empresa en más de 13. Pero una de las cosas que más me llamaba la atención en ese momento es que estos libros tan poderosos que yo leía eran los mismos que se recomendaban en el ecosistema, pero justamente al estudiarlos, las grandes instituciones del ecosistema los practicaban de forma contraria. Entonces me era muy contraintuitivo por qué recomendaban un libro y hacían lo opuesto. Finalmente nadie leía los libros, usaban las simplificaciones que ellos enseñaban, pero bueno, en el tiempo fui desentrañando un poco el tema y creo que tiene que ver con tu introducción. Por ejemplo, a ver, ¿qué recomendaban y qué terminaban haciendo? Si podés darnos un caso. Sí, por ejemplo, todo el mundo habla de Lean Startup. Lean Startup es este libro que escribe Eric Ries. Curiosamente ese libro y el otro de él y los colegas de esos libros, Startup y Lean Startup, o el método Lean Startup. También los de Alexander Osterwalder, generación de modelos de negocios, o generando la propuesta de valor, o también el manual del emprendedor de Steve Blank. Ahora los voy a relacionar un poco, pero todos esos libros hoy en día Scalable tiene los derechos, los traducimos a español y yo le hago los prólogos, entonces está claro que los libros los conozco, y esos son los libros que se mencionan. Lean Startup es la metodología de negocios y de startups a nivel mundial, y los Venture Capital todos dicen capacitar en Lean Startup. Curiosamente, algo que pasa hasta en facilitadores y capacitadores, Lean Startup es una metodología que si vos lees el libro Lean Startup no sabés qué hacer, porque de forma muy críptica este autor describió a Lean Startup como la combinación de Customer Development más metodologías ágiles. Las metodologías ágiles no las creó él, vienen de Toyota Production System, de la metodología Toyota de manufactura, que después pasó a ser una metodología más de sistemas, y hoy se puede usar algunas de sus herramientas como herramientas de productividad o de organización. Y Customer Development es la teoría de negocios ligada a emprendimiento generada por su profesor, su miembro de board y el tipo que lo formó de todas formas, que se llama Steve Blank, que no la describe en su libro y prácticamente no nombra a Steve Blank. Por lo cual vos lees el libro y las dos cosas que tendrías que aprender para hacer Lean Startup no están descritas. Sin embargo, como esto se difunde en el ecosistema de startup y se difunde en el ecosistema de sistemas,
tenés un montón de tipos diciendo que te capacitan en algo que no saben exactamente qué es. Y ahí surgió mi inquietud. O sea, de alguna manera tu aporte tiene que ver con una adaptación y con una customización o con un ayornamiento de esas metodologías a la realidad argentina, digamos. En realidad nosotros empezamos aplicando muy de a poquito, mientras yo las descubría, empecé ayudando a emprendedores gratuitamente con algunas de estas metodologías y me di cuenta que de a nivel comparativo y comparado con la teoría aprendante, resultados muy muy buenos, y eventualmente parte de estos empresarios que yo ayudaba por una cosa de, había tenido una clase de networking donde me decían que en ese networking había un poder y una magia especial que de alguna manera me llegó. Yo ayudaba gratuitamente y me empezaron a regalar parte de esas empresas. La historia es loquísima, vale la pena otro capítulo, pero lo que intento decir es que haciendo la aplicación de esas metodologías era tanto lo que aportaban a los emprendedores que crecían de una manera que me regalaban las empresas para que no me fuera y se las siguiera enseñando. Esas metodologías yo las había sacado de un curso de Stanford online que podía ir haciendo mes a mes y sacando esas metodologías para ayudar. Y entonces en eso del ayornamiento lo que pasó es, poquito a poquito las fui descubriendo, las fui aplicando, me fui dando cuenta con mucha práctica y muchos emprendedores qué funcionaba y qué no funcionaba, qué era difícil, qué no se entendía, qué sí se entendía, y la relación conjunta entre todos estos emprendedores, las herramientas y a uno y trabajo ya, fue quedando una metodología que hoy es metodología Scalable, que reúne como 200 libros, no solo esos 5, que son todos anidados de ese cuerpo teórico inicial, más muchísimas cosas que descubrimos. Francisco, cuando vos hablas de todo este trabajo que viniste haciendo de compilación, ¿no? Pienso en tu empresa, ¿no? Vos, ¿con cuántas personas estás trabajando? Digamos, ¿cómo creciste vos como emprendedor también dentro de lo que es Scalable? Bien, nosotros, es así, esto es muy lindo porque está ligado a la discusión misma. Fíjense, en el modelo tradicional de ecosistema lo que se valora es un crecimiento acelerado y una evaluación gigante de la empresa, no importa, en general bien aparejada, con pérdidas gigantes. Mucha pérdida, mucha estructura, mucho gasto de recursos, que de alguna manera es la excusa, siempre sostengo, para poder mostrar un indicador de que hay algún crecimiento en algo y gastar la plata rápido para ir a otra ronda, que es lo que les permite sacar nuevos fees a los intermediarios financieros, que yo llamo a esos VCs o fondos de inversión o capitalistas de riesgo. Uh-huh. A ver, para aclarar un poquito el panorama. Entonces, las metodologías que vos, que ustedes están recopilando, digamos, si vos tuvieras que elegir 3 o 5 títulos, digamos, ¿no? Como para que se entienda a qué nos referimos con las metodologías, porque en qué ámbitos se mueve, digamos, a qué ámbitos compete, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí mezclo, les cuento de esto y también después vuelvo a por qué decía esto de la comparación con el ecosistema para justificar que nosotros tratamos de tener empresas rentables, con costos fijos controlados y sin estructuras gigantes innecesarias. Pero volviendo a las metodologías, para simplificar, vos tenés distintas corrientes. Tenés una corriente más de Stanford que viene de la mano de estas que les contaba antes, que es Customer Development, que es desarrollo del cliente, y la parte de Lean Startup bien entendida. Tenés metodologías de MIT ligadas a los 24 pasos disciplinados del emprendedor. Tenés distintas cosas. John Mullins en la Universidad de London Business School te habla de cosas interesantísimas muy en contra de los VCs. Por ejemplo, el tema de negocios financiados por los clientes y por los proveedores. Y entonces, en base a esos cuerpos teóricos, lo que hacemos es la diferencia. Son pasos, son herramientas, son cosas que pones en práctica y enseguida te dan resultados y te permiten ordenarte en tu gestión emprendedora para saber qué tenés que hacer. Uh-huh. ¿Cuántos de tus clientes, digamos, son emprendimientos de base tecnológica pura y cuántos son, no sé, productos de consumo masivo que no tienen necesariamente hoy una base tecnológica, digamos? Hay una diversidad total. Yo siempre cuento que cuando empecé a hacer esto, primero pasó esto de que ayudaba gratis, me regalaron algunas empresas, me animé a renunciar de lo corporativo, después
me puse a hacerlo más a full, me contrataron de nuevo en Medio Oriente, fui con cargo corporativo muy grande y después volví a fundar Scalable. Y cuando arranqué, lo primero que me pasó es que armé una incubadora, y para mí la incubadora era recibía gente, los capacitaba en una herramienta, les daba un ejercicio para hacer, y al volver les ofrecía hacer lo mismo que ya me había pasado, era ser un socio regular, ayudarlos con la estrategia y quedarme como socio de la empresa. Y cuando empecé a armar equipos por IVA, con recursos humanos, una persona que sea genial en finanzas, ¿verdad? Y que tengan ese currículum, se mataban entre sí, no me duraba una semana un equipo, realmente era un desastre lo que pasaba, yo decía esto no va a funcionar nunca. ¿Y cómo cambió eso? Empecé a recibir a cualquiera que viniera a la oficina, ayudaba a todos por igual, no me fijaba ni su LinkedIn, ni su currículum, ni nada, y simplemente unía a personas que tenían valores, que percibía que no hablaban mal de los otros, que tenían una actitud más colaborativa, que tenían, una mirada de humildad de sí mismos y de autoconocimiento y determinación. La clave que descubrí que era lo que hacía los buenos equipos es tener deseo real y genuino de hacer que algo pase y de hacer algo real y emprender, y el tema de los valores con los demás. Y armando equipos de esa manera empezó a funcionar muy bien lo de armar empresas. Y en base a eso, cuando lancé el curso, que hoy es nuestro curso insignia, en nuestro curso tenemos desde personas que nunca trabajaron, ya sea porque son jóvenes y recién están empezando su carrera, o personas que fueron, hombres o mujeres que se dedicaron a ser amas de casa. Tenemos profesores de yoga, tenemos deportistas profesionales, tenemos actores, tenemos cónsules, CEOs de multinacionales, empresarios prestigiosísimos, y todos lo hacen a la vez el curso. Entonces en un curso podés tener, una mezcla de un jugador de los Pumas con una persona que es estrella de televisión, con una persona que es periodista y con una persona que por ahí se dedicó a la gastronomía o a la indumentaria. Y esa riqueza de la diversidad es la que hace que, algo que yo digo mucho, que el que te ayude a generar la mejor idea, la mejor solución, de conocer los mejores clientes para tu emprendimiento, es siempre la persona más inesperada. Entonces esa mezcla de metodología y networking es la que hace la gran diferencia, y las personas a las que menos apostás y las que nunca hablarías, gracias a estar en ese contexto de diversidad, te cambian la vida. ¿Los grupos de cuántas personas son y cómo se organiza la dinámica, digamos? Fue cambiando. Primero era un curso largo que yo hacía durante 6 semanas y la gente venía. Después lo estructuramos en un curso que duraba un mes. Después lo estructuramos por coincidencias y porque los alumnos lo fueron pidiendo. Empecé a viajar por el mundo haciéndolo en persona en unos 20 países. Viajaba todos los meses haciendo la gira, una estrellita de rock, enseñando como un profe nerd de emprendimiento. Y eso terminó siendo un fin de semana intensivo, entonces hacía todo el sábado y todo el domingo y pasaba a otro país, todo el sábado y todo el domingo y pasaba a otro país. Y con la pandemia lo tornamos online y copié un formato de Harvard que funciona muy bien, que es, tenemos videos cortos grabados, el curso está en inglés, español y portugués, tomamos mucho de lo que hice en vivo, que fuimos grabando y compilando y produciendo, y entonces cada uno avanza a su ritmo durante un mes. Puede verlo en cualquier momento, 24 horas del día, pero a la vez tenemos Facebook y WhatsApp activo con la camada de personas que se anotan, y eso permite que haya un networking entre esta diversidad de gente y que el curso sea aprender con los otros y entender que cada una de esas herramientas se aprovecha cuando las compartís con el conocimiento de los otros, la mirada de los otros, etcétera. Entonces, en general, en el online tenemos mínimo de 40 a 50 personas y llega hasta 100, 110 personas. Es muy participativo, muy intenso, y después cuando te gradúas quedas para siempre en ese grupo y en la red, que hoy somos más de 2000 a nivel mundial, de 50 países, ¿no? Y otra cosa linda es, tenemos todos los idiomas, todas las tendencias políticas, todas las religiones, todas las personas que están en guerra en el mundo entre sí, y en Scalable, con los incentivos correctos, no hay pelea, no hay conflicto, todos colaboramos, nos llevamos bien como seres humanos, priorizamos al otro, lo cual muestra que el esquema de incentivos y si generas un lugar donde hay, condiciones para todos para ganar colaborando, el mundo no es necesario que sea como es, depende de nosotros. Bueno, depende, ¿viste? Quién te escuche eso, ¿no? Vivi, vos tenías otra pregunta, Vivi. En realidad, cuando empezó a hablar de la red, ¿no? A mí lo que me interesaba era ver cuántos docentes también había trabajando en la institución,
Porque me da la impresión de que vos pones mucho el cuerpo, ¿no, Francisco? Mucho equipo, escalé con comunidad, escalé con alianzas. La parte docente empecé a multiplicarla en un momento. Nosotros, ¿cuál es el gran cambio de las metodologías? Se los describo en una palabra, porque tiene mucho que ver con esto. Los métodos de negocio tradicionales son planeo, busco dinero, interno si es presupuesto en una empresa, y inversores si es afuera, ejecuto y que sea lo que Dios quiera, asumiendo que sé planear como, ¿viste?, si supiera lo que estuviera haciendo. Y los métodos actuales son lo contrario. Los métodos actuales son: tengo disparadores o insights en inglés o disparadores que me hacen pensar que ciertas cosas podrían hacer de alguna manera, genero hipótesis en base a esto, lo vuelco en un modelo de negocio, no asumo nunca que sé, soy humilde, en base a esto, vía la escucha o vía el testeo, aprendo, retroalimento mis hipótesis, y cuando más o menos descubro que tengo un modelo de negocio, que sé quién es mi cliente, que sé sobre todo cómo encontrarlo y que sé que pagaría por lo que le ofrezco, recién ahí genero lo que ofrezco. Nosotros enseñamos a emprender, parece mentira, y por eso critico tanto el ecosistema tradicional, sin inversión y sin riesgo financiero ni económico. Yo estudio en estas grandes escuelas con el dinero que genero de la empresa y estudié en 6 o 7 de las top 10, y todas te dicen que esto del no riesgo económico es imposible, que es riesgoso, pero después cuando charlo a los profesores uno a uno y les muestro lo que armé, no es así. Y se los explico muy simple, muy simple. Una inversión, sí. No, en realidad, para que complementes tu una inversión. Respuesta. Claro. Termino lo de los profes. Entonces, lo que les quería decir con esto de la prueba y el error es: yo en el comienzo pensé que la expansión venía por el lado de expandir los profes. Hice algunos intentos, y cuando lo hice, los alumnos salían con calificaciones en las encuestas de 9 sobre 10, por lo cual se podía hacer esa escalada de esa manera. Pero lo que empecé a percibir es que cuando yo ponía otros profes, lo que sí cambiaba es que inmediatamente el ego de los profes terminaba matando la cultura y los valores, en el sentido de que era tanto el profe se ponía en un pedestal, el profe se ponía en jerarquía. Me costaba encontrar profes que pudieran tener la cultura de estar a la par de los estudiantes, entendiendo que los tipos que tenían adelante o las personas podían ser mucho más capaces que no estaba el profe pensando sino el profe citando el conocimiento conjunto. El viaje y eso, yo logré generar comunidad y tenía intención de que los líderes de cada país de Scalable fueran locales, porque tampoco quería una generación de una empresa argentina capacitando al mundo necesariamente. Yo quería una empresa diversa, y para esa diversidad tenía que viajar. Hoy en día, después de 6 años de hacer crecer la comunidad, lanzamos 2 programas nuevos, se llaman Build y Grow, y lanzamos 2 programas nuevos, Build y Grow, y lanzamos cursos Micromaster, y estamos lanzando ahora distintos programas con la Universidad del SEMA, y ya tenemos muchos profes Scalable, pero en vez de dar la misma temática que doy yo, facilitan sobre algunos puntos específicos de la temática o generan sus propios contenidos. Ok, Francisco, yo tengo una última pregunta, si podemos redondear, que tiene que ver con algo que conozco tu punto de vista y que me gusta charlarlo, que es justamente, ¿qué les decís vos a los emprendedores sobre los fondos de inversión de Venture Capital que quieren invertir y que financian muchos emprendimientos? Sé que tenés una mirada distinta, y ¿qué les decís vos a los emprendedores? Sí, para mí lo más importante es entender cuáles son los incentivos de cada uno de los actores del ecosistema para poder jugar el juego de una forma que uno no salga perjudicado. Entonces, primero hay que entender que no es necesaria la inversión para emprender. Lo que uno quiera emprender, el propósito que uno quiera lograr, lo que quiera hacer posible, tiene que y puede financiarse perfectamente de otras maneras. La primera es que un cliente quiera pagar por ello. Y si quiere pagar por ello y es un cliente sólido, ¿por qué no pagaría por adelantado? Que hay 1000 modelos de negocios donde eso sucede. La segunda es que los proveedores te pueden financiar hasta que dándote unos plazos que permitan que el cliente te pague, no por adelantado, pero sí antes que lo que tengas que pagar tus productos. La tercera
podría ser conseguir deuda. Estamos en un mundo que tiene más liquidez que nunca en el mundo, que nunca en el tiempo. Mismo los venture capital, que son intermediarios entre billonarios que dan parte de su dinero en riesgo para ganar altos retornos, y startups, hoy están pidiendo el dinero que prestan, lo están pidiendo, sí, claro. El dinero que invierten lo piden en los bancos, en tasa negativa en Japón. Entonces digo, hay 1000 maneras de financiarse si uno quisiera hacerlo. Entonces, ¿cuál es el negocio de cada uno de estos actores? Me meto ahí muy rapidito. El venture capital gana dinero no teniendo exitosas empresas, sino gana dinero sí o sí sin poder perder nunca, levantando fondos de inversores o haciendo esa transacción donde levanto fondos y los entrego de alguna manera. Cada vez que ellos hacen eso se llevan entre 5 y 10% del capital que reciben para administrar el fondo. Esa administración después no se gastan ese dinero para administrarlo, contratan pasantes de las top 10. Los pasantes de las top 10 las contratan por 2 mangos con 50. Las top 10 a la vez se favorecen de estos fondos de inversión porque si vos en los rankings para ingresar al MBA decís que sos de las top 10, que más gente trabaja después en Venture Capital, que es algo muy requerido, te mandan más alumnos. Durante toda la carrera... es un lugar, es un modelo virtuoso. O sea, lo que yo enseño de cómo hacer buenos negocios, el VC lo hizo muy bien. Está muy bien armado el negocio, pero ellos ganan siempre. Ganan siempre porque todos los actores, incubadoras, aceleradoras, desarrolladores de software, universidades, todos en el camino ganan gracias a eso. Por eso, un poco, en definitiva, los emprendedores. La recomendación tuya es como que tener cuidado con eso, eso me refería. La recomendación mía es, primero, estar seguro que necesitas dinero antes de pedirlo. Segundo, no creer que el camino de emprender tiene que ver con que alguien te valide. No tiene nada, si querés que alguien te valide, que te valide el cliente, no en un escenario que te digan que sos muy bueno. Tercero, que los que te eligen porque sos muy bueno no te eligen porque sos muy bueno, te eligen porque sos muy bueno para ellos, como pasa en cualquier actividad donde hay un ser humano que maximiza su beneficio. El que es muy bueno para un VC es la persona que es un gran actor de escenarios, que va a fingir que todo va bien. Si ustedes cuentan las horas que los capos de los unicornios hablan en público, no sé cuándo están operando las empresas. No hay manera de que tengan tiempo para manejar una empresa de cientos y a veces de miles de empleados. Entonces tenés que tener otros atributos para hacer uno. Esto es para una minoría muy, muy pequeña, son siempre personas ligadas al mismo ámbito, y Argentina empezó a tener muchísimos unicornios por ciertas cosas, pero entre otras porque el director de uno de estos fondos que está en todas las rondas de inversión es argentino, ¿no? Y pasa mucho esto. Está claro. Está claro. Francisco, tenemos que cortar acá. Te voy a agradecer mucho una vez más la charla. No sé si las chicas querían hacer una última pregunta, perdón, que no las veo bien, se me frizó un poco la imagen. Ok. Gracias, Francisco, una vez más por la charla. Les agradezco mucho, agradecemos mucho y buen fin de semana. Gracias por todo. Chao.